Quienes salen a mostrarse indignados dicen que no son los que los acompañan, que ellos cumplen con esta tarea, tal como dice la Constitución estadounidense, de salir de manera pacífica, pero sí a mostrarse indignados. Tema de análisis, saludamos a Patricio Zamorano, académico, analista político, editor del portal de análisis infoamerica.info. Nos acompaña de los Estados Unidos. Patricio, bienvenido. Gracias por este tiempo para Agenda Abierta. ¿Cómo están todos? Buenos días. Bien, gracias. Esta decisión del jurado evidencia, y lo vemos en las calles, descontento generalizado. La palabra que ellos dicen es: estamos indignados. Sin justicia no hay paz. ¿Usted cómo interpreta esta movilización ciudadana? Así es, justamente me tocó la oportunidad de estar anoche justamente aquí en Washington en la manifestación, en la vigilia que se hizo en la Plaza Mount Vernon, alrededor de 2.000 a 3.000 personas que se estaban manifestando de manera pacífica, pero uno pudo percibir bastante enojo, especialmente entre los jóvenes afroamericanos, por este fallo tan polémico que ha dejado fuera la posibilidad de siquiera hacer una investigación para investigar lo que pasó entre el policía Wilson y el adolescente Brown, que fue asesinado por este policía, digamos, luego de un enfrentamiento. Un adolescente que estaba totalmente desarmado y que lamentablemente representa simplemente un caso de los miles de casos que ocurren en los Estados Unidos en que jóvenes afroamericanos son asesinados por policía, en su mayoría blanca, en lo que hay sin duda un síntoma de la segregación importante que existe en este país racial, en cuanto a la separación social, en cuanto a la desigualdad que existe en este país ante el tratamiento de la justicia. Sin duda que este caso ha enardecido bastante los ánimos aquí y esperemos que el tema pacífico se mantenga, aunque como tú mismo señalabas, ha habido algunos conatos de violencia ya en Ferguson, ¿no? Y han tratado las organizaciones sociales, civiles, de apartarse justamente de esos actos de violencia. ¿Usted cree que son grupos de extrema derecha, como lo denuncian algunas personas? ¿Cómo ve usted estos actos de violencia? Yo diría que el tema internamente en los Estados Unidos no se ha centrado tanto en la violencia, sino que más que nada el hecho concreto de la impunidad. Han habido ciertos hechos de violencia. El propio presidente Obama desde Chicago los deploró, los condenó. Ha sido el mismo caso desde muchas de las organizaciones, pero no es el énfasis. El énfasis acá es el fallo del gran jurado, o más que eso, un poco cuál ha sido la conducta del fiscal de esa zona de Ferguson, que fue al gran jurado cuando no tenía la obligación de haberlo hecho. Él podría haber investigado inmediatamente o haber lanzado una investigación para ver cuál era la situación legal del asesinato del policía Wilson. Optó por ir a un gran jurado que en este instante ha dejado este caso sin siquiera una investigación. Un jurado que era de gran mayoría blanca, eran 9 miembros blancos, 3 miembros afroamericanos, y lo que ha dejado es este sabor a impunidad, ¿no? Que ha un poco enojado, a un poco frustrado, entristecido a una gran cantidad de población. Este no es solamente un tema afroamericano. En la manifestación que me tocó, digamos, ver anoche, había una gran diversidad de toda la raza, de todas las edades, niños, adultos mayores, estudiantes, latinos, gente blanca, asiática. Había todo un sentimiento de solidaridad, porque este no es un tema solamente afroamericano, es un poco reformar las policías de los Estados Unidos para que tengan una forma civil, una forma que respete los derechos humanos y los derechos civiles a la hora de enfrentar a la gente en la calle. Ese es un problema grave. Se mata a mucha gente en las calles a manos de la policía y muchos de estos procesos no llegan a ningún fin. El fiscal que dio origen a esta impunidad allá en Ferguson en más de 2 décadas de su ejercicio jamás ha procesado a ningún policía blanco que ha sido, digamos, acusado de asesinato en las calles. Entonces, este es un problema que va mucho más allá de la violencia circunstancial que pudimos ver luego del fallo de hace un par de días. ¿Y qué dicen? ¿Con qué testimonios, Patricio? Se lo quiero preguntar allá que usted me cuenta que estuvo allí en Washington conociendo de cerca estas movilizaciones. ¿Qué decía la gente con respecto a cómo salir de esta situación? Usted nos habla de un tema, reformar las policías, pero otros hablan de mucho más allá. Hay que reformar el sistema de justicia estadounidense.
En general hay que partir por la base. Hay un problema grave en el contacto directo entre la policía y la comunidad a la que sirve. No hay muchas veces una buena proporción entre la cantidad de policías que pertenecen a un perfil racial y la forma en que se identifica ese perfil, que se duplica un poco con la comunidad a la que sirven. Es decir, por ejemplo, en Ferguson, la gran cantidad de policías que patrullan esa área son efectivamente de raza blanca y la comunidad a la que sirven es en su mayoría afroamericana. Hay un tema ahí bastante importante de sensibilidad social de cómo mantener ese balance. Otro punto importante es el tema del entrenamiento, cómo enfrentar, digamos, una conducta de desorden en la calle sin aplicar fuerza letal. Es un problema grave. Los policías tienen muchas formas de evitar esa confrontación que tenga que ver con el uso de armas de fuego, que como todos sabemos puede tener una consecuencia mortal. En este caso el policía Wilson tenía otras posibilidades, podría haber pedido apoyo, podría haber usado un elemento que se llama taser, que es un elemento eléctrico, digamos, que permite inmovilizar sin causar heridas mortales a una persona. Él no tenía ese elemento, no se utiliza en esa zona de Ferguson. Entonces había muchas más posibilidades que él podría haber utilizado, que lamentablemente no los utilizó. El presidente Obama se está haciendo parte, digamos, políticamente de también esta reforma policial a nivel general, y por supuesto el tema de la justicia. La justicia, igual que otro tipo de aspectos de la sociedad de los Estados Unidos, sí, sigue siendo segregada. Este país, pese a que ha avanzado bastante en todo el tema de los derechos civiles y los derechos humanos, aún es una sociedad fuertemente dividida por temas raciales, y aún mucho más ahora después de la recesión por temas sociales. Los pobres viven en áreas pobres, los afroamericanos en sus propias áreas, los latinos pobres en áreas totalmente segregadas. Entonces ahí hay un tema central que hay que resolver cuanto antes, ¿no? Gracias, Patricio, por este análisis. Muy clara, además, la postura, lo que significa de fondo la situación cultural de esta nación, de los estadounidenses. Entre otras cosas, esa deuda en materia de los derechos humanos está vigente. Patricio, gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Seguimos con más.